Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, las emociones y por supuesto, los momentos más impactantes de vuestras series favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que sin duda, resonó en los corazones de miles de fans, la frase de Kerem a Hande que dejó a todos boquiabiertos. Sí han leído bien. Ese instante, ese cruce de miradas cargado de tensión y esa declaración que cambió todo. Si alguna vez se han preguntado qué fue lo que Kerem realmente dijo, por qué tuvo ese efecto tan potente, y cómo evolucionó la relación entre estos dos personajes después de semejante momento, entonces este vídeo es para ustedes. Agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto y cada sentimiento que se escondía detrás de esa frase inolvidable. Y antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, les recuerdo algo importantísimo, algo que nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Suscríbanse al canal. Es un clic, un pequeño gesto que para nosotros significa un mundo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, vienen cargados de sorpresas y análisis que les encantarán. Así que, ¿listos para revivir ese momento? La escena en cuestión, como muchos de ustedes recordarán, no es solo un punto de inflexión en la trama, sino un reflejo profundo de las personalidades y las batallas internas de Kerem y Hande. Pensemos en el contexto. Kerem, ese personaje complejo, a menudo impulsivo, con un corazón enorme pero una fachada a veces ruda. Y Hande, la mujer que ha sabido ver más allá de esa fachada, que ha luchado por comprenderlo, por acercarse a él a pesar de las dificultades. Su relación siempre ha estado marcada por una intensidad palpable, por una atracción magnética que se ve constantemente amenazada por malentendidos, orgullos y circunstancias externas. Y en ese momento específico, la tensión era casi insoportable. Podíamos sentirla en el aire, en la forma en que se miraban, en los silencios cargados de significado. Kerem, que a menudo se guardaba sus sentimientos, que luchaba por expresar lo que realmente sentía, se encontraba en un precipicio. Y Hande con esa mirada que lo decía todo, esperando, deseando, quizás temiendo lo que pudiera venir. Y entonces sucedió. La frase. Y no fue una frase cualquiera. Fue una declaración que por su crudeza, por su sinceridad desarmante, por la vulnerabilidad que revelaba en un personaje que rara vez se permitía mostrarla, dejó a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. ¿Qué fue lo que hizo esa frase tan poderosa? Creo que radica en varios factores. Primero, la anticipación. Llevábamos tiempo viendo cómo Kerem luchaba con sus sentimientos. Había momentos de cercanía, pero también de distancia, de duda. Su personalidad reservada hacía que cada pequeña confesión fuera un evento. Y esta no fue una pequeña confesión. Fue un grito al universo, una declaración de intenciones que rompió todas las barreras que él mismo se había impuesto. Segundo, la honestidad brutal. No hubo rodeos, no hubo palabras bonitas o eufemismos. Kerem, en ese instante, expuso su alma de una manera cruda y directa. Fue como si todas las capas de defensa que había construido cayeran de golpe, dejando al descubierto su verdadero yo. Y para Hande, que tanto había luchado por ver esa parte de él, debió ser abrumador. Para nosotros como espectadores, fue como presenciar algo íntimo y sagrado, algo que sabíamos que estaba ahí, pero que dudábamos que alguna vez saliera a la luz. Y tercero, el impacto emocional. La frase no solo expresó sus sentimientos hacia Hande, sino que también reveló su propia lucha interna, sus miedos, su deseo de ser comprendido y aceptado. Fue un momento de pura vulnerabilidad que resonó con todos aquellos que alguna vez hemos sentido la necesidad de ser comprendidos en nuestra esencia más profunda. Si bien no podemos revelar la frase exacta aquí sin entrar en spoilers específicos, podemos hablar de su naturaleza. Imagine una frase que encapsula una aceptación incondicional, un reconocimiento de la valía de Hande que va más allá de lo superficial. Una frase que sugiere que a pesar de los errores, de las imperfecciones, de las tempestades que hayan enfrentado, Kerem la ve, la entiende y la quiere tal y como es. Quizás habló de cómo ella ha sido su ancla, su refugio, la única persona capaz de disipar la tormenta que a menudo se desataba en su interior. O tal vez, de una forma aún más impactante, la frase insinuó que su amor por ella era tan grande, tan inquebrantable, que estaba dispuesto a dejar atrás cualquier cosa por ella. Piense en las implicaciones de eso. Un hombre como Kerem, que valora su independencia y su orgullo, declarando que algo o alguien es más importante que todo eso. Eso sí que te deja sin palabras.
¿Y después de ese momento qué? El guión de la serie, por supuesto, se encargó de mostrarnos las repercusiones de esa declaración. Para Ande fue un momento de profunda reflexión. De repente todas las dudas que pudiera haber tenido sobre los sentimientos de Kerem se disiparon. Pero también se encontró ante una nueva realidad, una realidad en la que las emociones estaban a flor de piel y donde las decisiones debían tomarse con una claridad que antes quizás le faltaba. Ese instante, esa frase, se convirtió en un catalizador para la evolución de su relación. Los diálogos cambiaron, las miradas adquirieron una nueva profundidad. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, más íntima. Ya no había espacio para juegos o para esconderse detrás de las apariencias. Era un momento de entrega mutua, de aceptación de sus verdaderos sentimientos y de la voluntad de construir un futuro juntos, a pesar de los obstáculos que inevitablemente seguirían apareciendo. Analicemos ahora las reacciones que esta frase generó entre los fans. En las redes sociales, en los foros, en los comentarios de los vídeos dedicados a la serie, la conmoción era generalizada. No puedo creer lo que dijo, me quedé en shock, mi corazón no aguanta tanta emoción. Estas eran algunas de las frases más repetidas. Los fans se dividieron entre quienes ya esperaban una declaración de este calibre y quienes fueron completamente tomados por sorpresa. Muchos elogiaron la valentía de Kerem, su capacidad para romper el molde del personaje fuerte y atormentado para mostrar su lado más sensible. Otros se emocionaron con la respuesta de Ande, con la forma en que ella, con su inteligencia emocional, supo captar la magnitud de lo que él había dicho y responder de una manera que consolidó aún más su conexión. Es fascinante cómo una sola frase puede tener un impacto tan profundo en la audiencia, cómo puede hacer que nos identifiquemos, que sintamos las emociones de los personajes como si fueran nuestras. Y es que detrás de esa frase hay una historia de amor que ha cautivado a muchos. Una historia que no ha sido fácil, llena de altibajos, de malentendidos, de momentos de dolor y de sufrimiento, pero también de momentos de pura felicidad y de una conexión innegable. Kerem y Ande representan ese tipo de amor que lucha, que se sobrepone a las adversidades, que crece y se fortalece con cada desafío. Y esa frase fue sin duda uno de los puntos álgidos de esa lucha, un momento de victoria, de claridad, de confirmación de que lo que sentían el uno por el otro era real y poderoso. Ahora pensemos en las implicaciones a largo plazo de esa frase. Marcó un antes y un después definitivo en su relación. Les dio la fuerza necesaria para enfrentar los próximos obstáculos con mayor determinación. Creo que sí. Cuando un personaje se atreve a ser tan vulnerable, a expresar sus sentimientos de una manera tan abierta, crea un precedente. Establece un nuevo nivel de intimidad y de confianza. Y para Kerem y Ande, después de todo lo que habían pasado, esa frase fue como un pacto, un compromiso tácito de no retroceder, de seguir adelante juntos, de enfrentar lo que viniera con la certeza de que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier cosa. Además, es interesante analizar la perspectiva de Kerem. ¿Qué lo llevó a ese punto de quiebre donde sintió la necesidad imperiosa de expresar lo que sentía de esa manera? Quizás fue un momento de crisis, un evento que lo hizo darse cuenta de la fragilidad de la vida, de la importancia de decir lo que realmente importa. O quizás simplemente llegó un punto en el que la intensidad de sus sentimientos superó cualquier barrera que él pudiera haber levantado. Es la belleza del drama humano, ¿verdad? Ver a personajes luchar contra sus propios demonios, contra sus miedos, y finalmente encontrar la fuerza para ser auténticos. Y no podemos olvidar la perspectiva de Ande. ¿Cómo reaccionó internamente a esa frase? Más allá de la sorpresa visible, debió haber un torbellino de emociones, alivio, alegría, quizás incluso un poco de miedo ante la magnitud de esa declaración. Ver a la persona que amas, que ha sido esquiva o difícil de entender, abrirse de esa manera, es un momento de profunda conexión emocional. Es la validación de todos esos momentos en los que ella creyó en él, en los que vio la luz detrás de la oscuridad. Podríamos pasar horas analizando cada matiz, cada entonación de la voz, cada gesto de la mano que acompañó esa frase. Porque en la actuación, en la forma en que estos talentosos actores dan vida a estos personajes, reside gran parte de la magia. La química entre ellos es innegable y ese momento particular sirvió para amplificarla aún más. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, hoy nos sumergimos en uno de esos momentos icónicos que definen una relación en la ficción. Hablamos de la frase de Kerem a Ande que dejó a todos boquiabiertos, analizando su contexto, su impacto emocional,
la naturaleza de sus palabras y las repercusiones que tuvo en la trama y en los fans. Exploramos cómo esa declaración no solo reveló los sentimientos de Kerem, sino también su vulnerabilidad y su lucha interna, y cómo sirvió como un catalizador para la evolución de su relación con Hande. Fue un instante de honestidad brutal y de aceptación incondicional que resonó profundamente en todos nosotros. Y hasta aquí nuestro viaje por este momento tan especial. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desentrañar con ustedes las capas de emoción y significado detrás de esa frase que tanto nos impactó. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa todo para nosotros. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció ese momento? ¿Fue lo que esperaban? ¿Qué creen que pasará a continuación en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que hemos capturado la esencia de ese momento, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie que también quedaron impactados por esa frase. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y debates. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.